Buen día, nosotros somos el equipo La Chaviza, conformado por Hernández Higuera, Asli Gabriela, Luque Camacho, Carmen Alejandra y Sainz Sicarios, Joel Esteban, que presentaremos el tema de inmunología de trasplantes. Empezamos con el primer tema, que es tipo de trasplantes y rechazo. Bueno, cuando hablamos de trasplante, nos referimos aquí al proceso de reemplazar algún órgano, tejido patológico y sustituirlo por uno sano. Entonces, aquello que se traslada, sea células, tejidos, órganos a otro individuo, le llamamos injerto. En este proceso participan dos individuos, un donador y un receptor. Un donador es aquel quien da el órgano, tejido o las células. Este no necesariamente debe de ser una persona con vida. Y el receptor es aquel que recibe el trasplante. Bueno, trasplantes de órganos. Vamos a decir algunas particularidades, como los primeros fueron realizados entre diferentes especies. Esto por la falta de conocimiento, el tamaño, las desigualdades entre los tejidos que no se sabía antes y sin saber las consecuencias que esto podía traer. Y se tiene que saber el fondo genético del individuo, esto para asegurar la correcta aceptación y supervivencia del injerto trasplantado. Además, el avance de tecnología médica y moderna y los tipos diagnósticos han traído que el trasplante de órganos sea una buena medida terapéutica. Por ejemplo, la técnica quirúrgica desde el aislamiento y la esterilidad del ambiente, la anastomosis vascular, que es la conexión de vasos sanguíneos, y el uso de inmunosupresores, esto para evitar el rechazo del receptor, porque como sabemos, cuando un trasplante llega al receptor, su sistema inmunológico empieza a actuar contra el trasplante y por medio de los inmunosupresores se reduce esta actividad. De hecho, el 26 de septiembre se conoce el Día Nacional de Donación y el trasplante de órganos. Se dice que un donante puede salvar alrededor de 8 vidas, pero mueren 20 personas esperando uno. En México, en el 2017 hubo 3.9 donantes por cada millón de personas. En el 2018 hicieron 107.583 trasplantes, pero había más de 21.893 enfermos en espera. Y en el 2016 eran alrededor de 22.290 personas en espera, donde el trasplante de riñón era el más demandado. En México se hacen más de 7.500 trasplantes de órganos y tejidos al año, pero con la actual pandemia se han ido reduciendo, como se puede ver en la gráfica, ha ido decayendo la actividad de trasplantes y órganos y tejidos cuando se dio declarada la pandemia aquí en México. Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia de trasplantes. En 1870, por Jake Reverdin, realizó el primer trasplante de tejido en humano. En 1880 se realizó el primer trasplante de córnea, que este fue exitoso, pero este tenía muchas particularidades como el flujo sanguíneo del ojo, la localización y la propia inmunología del ojo. En 1912 se realizó la anastomosis vascular por Alexis Kers, que desarrolló los métodos para unir los vasos sanguíneos. Y en 1933 el ruso Voronoi realizó el primer trasplante renal a una joven en coma urémico, el cual los riñones trasplantados funcionaron precariamente durante los primeros 2 días. Le sobrevino la muerte a la paciente, pero no se entendían muy bien las causas. En 1940, Peter Meriwether describió el rechazo de los tejidos extraños, explicando lo que pasó en el acontecimiento anterior. En 1954, Joseph Murray realizó el primer trasplante de riñón entre gemelos, y en 1963, Thomas Starr realizó el primer trasplante de hígado entre humanos, esto a un niño de 3 años que estaba afectado de atresia biliar, que se encontraba en estado fisiológico pues desastroso. Le trasplantaron el hígado de otro niño fallecido de un tumor cerebral, pero nada más tuvo 5 horas de supervivencia. Y en 1967 se realizó el primer trasplante de corazón exitoso. Entonces, ¿a qué se debe el fracaso de los trasplantes? Esto se debe a la obstrucción de vasos sanguíneos que irrigan al trasplante. Pero si hay una obstrucción, si hay un rechazo, el tejido o el injerto tiende a necrosar. Las infecciones, esto durante o posterior a la cirugía o el tratamiento, porque el uso de inmunosupresores pues hace que el sistema inmunológico se debilite y se vea pues afectado por diferentes infecciones.
los errores de la cirugía, esto es iatrogenia que se presenta pues en la cirugía, y el rechazo inmunológico, que aquí hay dos problemas claves, que es la variación genética entre el donador y el receptor, y el reconocimiento inmunológico de esa variación genética. Entonces, Sir Peter Medawar, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, primeramente, él es conocido como el padre de la transplantología. ¿Por qué? Porque él realizó un trasplante cutáneo entre animales y él relacionó que la pérdida de los injertos o trasplantes se debía a una respuesta inmunológica. Él recibió el premio Nobel en 1960 junto con Burnett por el descubrimiento de la tolerancia inmunológica en tejidos trasplantados. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él demostró que el rechazo se debe a una respuesta inmunológica específica, que esta es mediada por linfocitos. Entonces, lo que hizo él fue tomar una línea celular de ratones. Como donador tenemos a la ratita A de una cepa y tenemos como receptor a una ratita B que es de otra cepa. La ratita A le va a donar un trasplante al ratón B, pero al ser genéticamente diferentes, el ratón B va a rechazar ese trasplante en un proceso de 7 a 10 días. Entonces, la misma ratita A de una cepa toman a la ratita que ya había sido sensibilizada con el primer trasplante y ya lo había rechazado, lo vuelven a tomar y le vuelven a realizar otro trasplante, va a haber un rechazo de 3 a 5 días. Esto por la memoria inmunológica que tiene. Va a ser en menor tiempo y mucho más rápido. Entonces se toma otra ratita de otra cepa, la ratita D, y se toma la ratita B, que se usó de otra cepa. Pero va a haber otro rechazo de 7 a 10 días, un rechazo primario, hacer un trasplante nuevo, que el ratón no estaba sensibilizado. Entonces, posterior a esto, ¿qué fue lo que hizo? Entonces, tomó una ratita a una ratita B que eran genéticamente diferentes. La ratita A le da un trasplante al ratón B, va a haber un rechazo primario, que es de 7 a 10 días. Entonces, se vuelve a usar un ratón A con otra cepa diferente, que no es sensibilizado. ¿Qué quiere decir no es sensibilizado? Que no recibió ningún trasplante. Entonces, el ratón A le da un trasplante al ratón D y que va a tener aquí un rechazo primario de 7 a 10 días. Pero, ¿qué pasa si la misma ratita, que es la donadora, le vuelve a dar al ratón C, que ya fue sensibilizado, ya fue expuesto al primer rechazo? Va a haber un rechazo secundario de 3 a 5 días, que este es más en menor tiempo y mucho más rápido. Esto debido a la memoria inmunológica. Bueno, ¿cuáles son las características del rechazo de los trasplantes? Pues esto, que inducen una memoria, como hablamos anteriormente, que al haber una segunda exposición, este ya puede actuar mucho más rápido. Son específicos, y el rechazo es transferible, que está mediado principalmente por linfocitos. Bueno, Peter Goddard y George Snell, ¿qué fue lo que hicieron estos señores? Ellos evaluaron las características de las transferencias. Esto al trasplantar un tumor de un ratón a otro. Entonces dijeron, si los ratones eran genéticamente diferentes, el tumor se desarrolla. Pero sí, los ratones eran genéticamente iguales, o sea, inmunológicamente compatibles, el tumor no se desarrolla. Entonces lo pusieron en práctica. Entonces tomaron una ratita A, o sea, una ratita A y el receptor va a ser otra ratita A, o sea, que son ratones ingénicos, por ejemplo, como los C57BL6 y los VALP-C. Supongamos que tomaron una ratita VALP-C y otra ratita VALP-C, o sea, que son inmunológicamente compatibles. ¿Y qué efecto va a tener? Pues al ser iguales, el trasplante pues va a ser aceptado, incluso el tumor se puede transferir a la piel. Pero ¿qué pasa si tomamos otra ratita? Otra ratita que es B y lo ponemos con una ratita A, pues esos ya son genéticamente diferentes. ¿Y qué va a pasar? Pues el tumor va a ser rechazado. Entonces,
Si la ratita B y la ratita A los cruzamos y obtienen un producto, o sea que va a tener tanto la genética del A como el B, y si los padres quieren donarle o quieren pasarle un trasplante al ratón B, va a ser aceptado. Pero ¿qué pasa si el hijo de estos dos les quiere otorgar pues un trasplante? Pues esto lo van a rechazar porque porque no tienen la misma genética. Entonces, estos señores George Snell y Peter Gorer descubrieron que los genes implicados en el rechazo de trasplantes se encuentran en el cromosoma 6 en el brazo corto, en el 6P. 6P, P de petit. Entonces, lo que hicieron fue hacer estudios en ratones congénitos. Los ratones congénitos son aquellos que son genéticamente idénticos en todos sus genes, excepto en uno. Entonces dijeron, bueno, la aceptación. ¿Por qué la aceptación? Porque checaron, pues, cada gen, 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, y no encontraron alguna asociación al rechazo. Entonces dijeron, esos no son responsables. Entonces encontraron que el responsable del rechazo es el cromosoma 6P porque se encontraron en todos, o sea que fue un proceso repetitivo donde se encontró en todos. Entonces, George Snell recibió el Premio Nobel de la Medicina y Fisiología en 1880 y Peter Gorer murió en 1961. ¿Pero qué dejaron ellos? Ellos dejaron que la variación genética se encuentra en el brazo corto del cromosoma 6P y también se dio la coincidencia que se encuentra en la región de genes del MHC, de clase 1 y de clase 2. El MHC1 se encuentra con los linfocitos CD8 y el MHC2 se encuentra relacionado con los linfocitos CD4, que eso va a ser explicado más adelante. Entonces, el reconocimiento inmunológico. El trasplante empieza a expresar moléculas proteínicas con el MHC de diferentes al donador, estimulando una respuesta inmunológica en el receptor. Entonces, tenemos el tejido del donador y el tejido del receptor. Pero si estos son iguales, pues no va a haber rechazo porque esto pasa con los gemelos homocigotos para tener pues el mismo ADN. Pero ¿qué pasa si tomamos el tejido del donador y el tejido del receptor? Son diferentes. Va a haber una estimulación en la respuesta inmunológica y aquí va a haber el rechazo. Esto debido a que, pues, al no ser identificado estas moléculas, empieza a interactuar el sistema inmunológico contra el tejido donado por parte del receptor. Ahora bien, un tema de suma importancia en cuanto a rechazo inmunológico es el complejo principal de histocompatibilidad o por sus siglas en inglés MHC. Cuando nos referimos ya específicamente en humanos, es HLA. Estos son definidos como moléculas glucoproteicas que se encuentran en la superficie de casi todas las células de nuestro organismo. Entonces, gracias a los trabajos de Dowsett, Van Rode y colaboradores, que describieron los siguientes fenómenos, como que en sujetos pues habían recibido múltiples transfusiones sanguíneas, tenían en circulación anticuerpos contra células de la sangre. También ellos observaron que, por ejemplo, en pacientes que habían recibido trasplantes renales tenían anticuerpos contra el riñón y que en mujeres que habían tenido más de un hijo pues tenían anticuerpos contra células paternas. Aquí se presenta pues un esquema muy simplificado de cómo es la interacción entre una molécula del MHC presentando al péptido antigénico ante un receptor del linfocito T, un TCR. Ahora bien, en cuanto a los genes del MHC, pues estos tienen dos características de suma importancia. La primera es que muestran codominancia. Esto quiere decir que los dos alelos que heredemos de nuestros padres serán expresados. Esto aumenta el número de moléculas del MHC disponibles para unirse a una gran variedad de péptidos que presentan a los linfocitos. La segunda característica es que son los genes más polimórficos de todo nuestro genoma. Esto lo que hace es que asegura que al menos algunos sujetos de una población sean capaces de reconocer antígenos proteínicos producidos por casi cualquier tipo de microorganismo, bacteria, virus, parásito, etc. Y así reducir la probabilidad de que un solo patógeno
evada las defensas del hospedero en todos los sujetos de una especie. Otra característica es que en los humanos este se localiza en el brazo corto del cromosoma 6 y ocupa pues un gran segmento de ADN, aproximadamente 3.500 kilobases. Cada segmento se hereda así tal cual y se le denomina haplotipo. Estos no son recombinados como sucede con otras secciones de los cromosomas. La expresión de las moléculas del MHC aumenta con las citocinas producidas durante las respuestas inmunitarias de cualquier tipo. Por ejemplo, el interferón gamma, pues producido por los NK. Ya más detalladamente viendo los genes en la región de la clase 3, podemos ver genes que codifican para proteínas del complemento. También ahí mismo hay genes que codifican para diferentes citocinas. En la región de la clase 1, que es la región más extensa, podemos ver genes que codifican para las moléculas de la clase 1, como el A, el B, el C y sus análogos, que vendrían siendo el G, el F, el E. También en la región de la clase 2 hay genes para el proteasoma, la tapacina, que estos están involucrados en el procesamiento del antigénico. Ahora bien, ya hablando más específicamente sobre las moléculas de clase 1 del MHC. Estas se distinguen por estar formados por dos proteínas, una cadena pesada y una cadena pequeña, la microglobulina beta. Esta no es transmembranal y además esta tiene la particularidad de que se codifica a base de un segmento del cromosoma 15, no del 6. Además, esta pues no es polimórfica, está muy bien conservada y ambas cadenas no están unidas covalentemente. Este tipo de molécula del MHC presenta péptidos de 8 a 11 aminoácidos, son péptidos pequeños. Aquí podemos ver cómo es que se unen solamente de los extremos a través de enlaces de hidrógeno e interacciones iónicas. También tenemos que tener en cuenta que todos los péptidos que pueden presentar este tipo de moléculas deben de tener en común, por ejemplo, en estas partes que tienen aminoácidos aromáticos o aminoácidos hidrófobos grandes en estas secciones. Esto para que se puedan anclar a pues las bolsas de anclaje que contiene la hendidura. El segundo tipo de moléculas, las de clase 2, estas están formadas por una cadena alfa y una cadena beta. Ambas son polimórficas, son transmembrana y además se debe de tener en cuenta que la mayor parte del polimorfismo se encuentra en la cadena beta, la cual coincide que es el segmento beta 2 de aquí, el que contiene la zona de unión para el linfocito cooperador. Aquí podemos ver que las uniones entre el péptido que va a presentar y la hendidura pues se da a lo largo de todo el surco, no solamente en los extremos. Además, el péptido puede llegar a tener hasta 30 aminoácidos, lo cual hace pues un poco más difícil el predecir cómo es que se dan los anclajes. Un fenómeno que ocurre en el MHC es la restricción. Este fue descubierto por Zinkernagel y Doherty, los cuales estudiaron ratones congénicos que solamente eran diferentes en los genes del MHC. Observaron que los linfocitos citotóxicos solo eliminaban aquellas células infectadas con virus que fueron presentados por una molécula de clase 1 del MHC que fuera compatible, es decir, que compartieran alelo de la clase 1 del MHC, como se puede ver en este esquema de aquí. Es decir, infectaron a ratones de la cepa A con un virus. Entonces, linfocitos citotóxicos que ya habían sido sensibilizados, pues sí eliminaron a esas células de esa cepa cuando éstas eran infectadas. Pero cuando les presentaban células infectadas de una cepa B, aunque fuera el mismo virus, los linfocitos citotóxicos pues no los eliminaban. Tiempo después, esto también se descubrió que ocurría para las moléculas de clase 2 del MHC. En este esquema se presenta qué es lo que sucede. El TCR se puede rehusar, por así decirlo, a reconocer este complejo si el antígeno o el MHC no ensamblan. Pero también puede haber excepciones a esta regla. Puede dar el caso de que solo reconozca el antígeno o por otro lado, solo reconozca al MHC de clase 2. Esto es pues el fundamento de cómo se da el reconocimiento cruzado que puede explicar la aloreactividad, lo cual explicaremos a continuación. A continuación explicaremos los tipos de trasplantes e injertos, esto según la relación que hay entre el donante y el receptor. Cuando el donante y el receptor son el mismo, se le llama trasplante autólogo. Aquí el rechazo pues no sucede. El segundo es el emparentado, cuando donante y receptor son miembros de una familia. Aquí el rechazo puede o no que se dé, dependiendo de
los haplotipos que compartan. El tercero es el halogénico, en donde se da que el donante y el receptor no están emparentados y el rechazo pues puede ser muy rápido. El cuarto es el xenotransplante, en el cual se da entre especies diferentes. A un quinto tipo de trasplante está el singénico, en el cual son individuos diferentes pero que comparten la misma genética. Esto se da, por ejemplo, en cepas de ratones, en clones, en humanos sería en gemelos idénticos. Ahora sobre los tipos de rechazo de trasplantes. Esta clasificación es de acuerdo a su fisiopatología. El primero es el rechazo hiperagudo, el cual se da en minutos o horas y se caracteriza por tener una oclusión trombótica, ya que hay activación del complemento, daño endotelial, inflamación y trombosis, puesto que ya había anticuerpos contra ese injerto o trasplante. El segundo tipo es el rechazo hiperagudo, en el cual se da un daño constante a las células parenquimatosas por parte de los linfocitos citotóxicos. Y esto pues puede generar lesión de célula parencamitosa, inflamación intersticial, entre otros problemas. Y el tercer tipo es el rechazo crónico. En este hay una reacción inflamatoria crónica en pared vascular, hay proliferación de células, lo cual va haciendo pues más estrecho el lumen, por ejemplo, de los vasos sanguíneos, y esto puede llevar con el tiempo a una isquemia. Ahora veremos cuál es la función del QFB en la inmunología de los trasplantes. Como es bien sabido, si el receptor de un injerto tiene un sistema inmunitario completamente funcional, entonces un trasplante regularmente da lugar a alguna forma de rechazo. Entonces, el QFB debe de ser capaz de disminuir este posible rechazo de injertos. Para ello, existen principalmente dos metodologías. Por un lado, la inmunosupresión, la cual se comienza a utilizar una vez se ha realizado el trasplante, inmunosupresión mediante drogas inmunosupresoras, esto para evitar o tratar este posible rechazo de los injertos. Y por otro lado, métodos para reducir la inmunogenicidad de los injertos. En el trasplante humano, la principal estrategia para disminuir esta inmunogenicidad en los injertos es tratar de minimizar las diferencias antigénicas entre el donante y entre el receptor. Para llevar a cabo esto, tradicionalmente se llevan a cabo una serie de pruebas de laboratorio, esto con el fin de disminuir el rechazo. Entre las técnicas de laboratorio destacadas tenemos la determinación del grupo sanguíneo, ABO y sistema RH, y la tipificación del HLA. En la tipificación del HLA, básicamente lo que se busca es determinar el alelo HLA expresado. Para esto se llevan a cabo dos técnicas. Existen dos posibles técnicas. Por un lado, las serológicas, como los ensayos de microcitotoxicidad, y por otro lado, técnicas de biología molecular, las cuales actualmente se utilizan con mayor frecuencia, comienzan a desplazar a las serológicas. También se deben llevar a cabo pruebas cruzadas linfocitarias, esto con el fin de detectar anticuerpos preformados en el receptor que se puedan unir a los antígenos del donante. Esto porque en ocasiones los receptores ya tienen preformados anticuerpos que se unan a los antígenos del tejido del donante. Esto porque en ocasiones el receptor ha recibido alguna transfusión sanguínea o si es mujer por un embarazo, por ejemplo. La tipificación del HLA mediante técnicas serológicas consiste en la determinación de los alelos del sistema HLA que se expresan en un individuo. Clásicamente se realizaba incubando los linfocitos del receptor con sueros que contenían anticuerpos contra HLA específicos conocidos. Lo que se hace en esta técnica básicamente es purificar linfocitos del donante o del receptor y se les añade un suero con un anticuerpo HLA determinado. Por ejemplo, si tenemos linfocitos por ejemplo, con el HLA-B27 y se le añade el suero anti-HLA-B27. Por ejemplo, es lo que se realiza. Se incuban durante media hora, posteriormente se le añade complemento de conejo y un colorante. Se incuba durante una hora y posteriormente se le añade un colorante vital. En ocasiones también se añade un colorante no vital, pero pues puede omitirse. Y se realiza una incubación durante otros 5 minutos. Y el resultado se lleva al microscopio para observarse. Lo que se puede observar aquí son dos posibles situaciones. Si el linfocito era B27 positivo, HLA B27 positivo, y se le añade el suero anti-HLA B27, lo que va a suceder es que la célula, el linfocito, se va a teñir con el colorante vital. ¿Esto por qué? Porque el anticuerpo se une al linfocito
Posteriormente, según el sistema complemento, la MAC de la célula se rompe y el colorante entra a la célula y la tiñe. Es decir, la célula ha muerto. Por otro lado, si la célula es B27 positiva, pero nosotros añadimos otro anticuerpo, por ejemplo, anti-HLA B25, entonces puede que si la célula no se tiñe, es porque la célula pues no ha muerto. Con eso nosotros podemos identificar específicamente cuál es el HLA de esa célula. Por otro lado, tenemos las técnicas de cultivo mixto de linfocitos y la linfocitotoxicidad. El cultivo mixto de linfocitos o también reacción mixta de linfocitos o leucocitos se lleva a cabo cuando se combinan los linfocitos de dos individuos con diferentes HLA en el cultivo de tejido. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Bueno, tenemos que se cultivan los linfocitos de dos individuos diferentes con diferentes HLA. Aquí puede suceder dos cosas. Una es que las células no proliferen o la otra es que las células de un individuo sí proliferen. Cuando las células no proliferan es porque los HLA determinado del donante y del receptor es el mismo. Pero si la célula prolifera es porque los HLA son distintos. Entonces, si las células proliferan y los HLA son distintos, lo que se procede a hacer es que se aplica al cultivo un pulso de timidina tritiada durante 5 a 6 horas después de haberse incubado de 4 a 5 días. Durante 4 o 6 horas se añade la timidina tritiada, la célula la incorpora y se lleva esta muestra a un contador de radiactividad. Esto con el fin de determinar la identidad del posible HLA. La linfocitotoxicidad, por otro lado, es igual. Tenemos que los linfocitos de los pacientes se ponen en contacto si hay proliferación de alguna de las, por lo general marcadas, se incuban con fitomaglutinina durante 6 días y se exponen a un cultivo con células del donador marcadas con cromo 51. Por lo general, estas células después de este tiempo absorben el cromo y con eso es posible determinar algún posible rechazo posterior al trasplante. Las pruebas cruzadas linfocitarias, esas pruebas sirven para detectar anticuerpos anti-HLA preformados en contra de las células del donador presentes en el suero del potencial receptor, con la finalidad de evitar un rechazo hiperagudo o pérdida temprana del tejido. Para realizar esta técnica se utilizan los ensayos de microcitotoxicidad. Lo que se hace básicamente es que se tienen células, los de linfocitos, tanto TOB o en ocasiones leucocitos en general, del donador y se exponen al suero del receptor. Entonces, si el receptor tiene anticuerpos contra alguna célula del donador, lo que sucede es que se unen los anticuerpos a la célula, hay reacción, se fija complemento de la célula, se tiñe con el colorante vital. En ocasión, regularmente el colorante vital pues, es eosina. O si el revelado en lugar de microscopio se utiliza citometría de flujo, se puede utilizar un colorante fluorescente como la fluoroceína o el yoduro de propidio. Cuando la célula del donador contiene un HLA y el suero del paciente no tiene anticuerpo para ese HLA determinado, no hay reacción y por lo tanto el complemento no se fija y la célula no se tiñe. Con esto es posible determinar, pues, si el donador contiene anticuerpos preformados. Por otro lado, tenemos las técnicas de biología molecular. Las técnicas con la metodología de reacción de PCR, reacción en cadena polimerasa, es posible definir un mayor número de especificidades y con mayor grado de resolución en trasplante que con los métodos serológicos. Es decir, estas pruebas son mucho más específicas. Un PCR como tal no se usa, sino que se utilizan principalmente variantes de ella. Por ejemplo, la PCR SSP o primers de secuencia específica. Aquí esta técnica utiliza primers que tienen secuencias complementarias de contraespecificidades HLA conocidas. Se pueden emplear múltiples pares de primers de forma independiente en la misma muestra de ADN. Lo que se hace en esta técnica básicamente es que se extrae el ADN de la muestra, de las células o los tejidos, y se mezclan con primers o cebadores que tienen especificidad para ciertas secuencias del HLA. Por ejemplo, aquí tenemos que es ADN extraído de un sujeto y se cultiva con primers de secuencia específica, es decir, primers que se van a unir solamente a una secuencia específica para un HLA. Por ejemplo, aquí tenemos que se utilizan dos primers. El primer A es específico para HLA de R13
y el primer B para DR4. Entonces, aquí estos primers se unen al ADN, se hibridan y por PCR, pues después de llevar a cabo la PCR, se lleva a cabo una electroforesis y es posible observar si está presente o no. Por otro lado, tenemos la PCR, la SCO o la de sondas de los nucleótidos cortas. Esta técnica amplifica todo el locus donde se encuentran los exones de HLA1 y HLA2 por PCR. Posteriormente, ese ADN se hibrida con sondas de los nucleótidos cortas marcadas en un soporte sólido. ¿Qué son estas sondas de oligonucleótidos cortas? Pues básicamente son segmentos cortos de ADN de entre 18 a 24 nucleótidos cada uno, los cuales están constituidos por una secuencia complementaria a una zona específica. Lo que sucede aquí es que básicamente esas sondas de nucleótidos cortas están marcadas con un fluorocromo, se unen a un determinado segmento del ADN y es posible observarlas mediante fluorescencia. Luego tenemos la técnica de digestión enzimática, FRLP. El ADN extraído de las células se digiere con enzimas de restricción particulares. Esos digeridos se someten a una electroforesis en gel de agarosa, el ADN se desnaturaliza y se puede observar en una electroforesis. Luego tenemos, por otro lado, la inmunosupresión para evitar o tratar el rechazo de injertos. Los fármacos inmunosupresores que inhiben o matan a los linfocitos T son los principales usados para tratar o evitar el rechazo de injertos. Tenemos cuatro principales categorías: los inhibidores de las vías de transmisión de señales del linfocito T, los antimetabolitos, bloqueo de coestimuladores y los fármacos antiinflamatorios. Dentro de los inhibidores de las vías de transmisión de señales del linfocito T, tenemos a la ciclosporina A, FK506 y la rapamicina. La ciclosporina A y FK506 lo que hacen es unirse a la calcineurina con el fin de evitar o detener la producción de interleucina 2. ¿Esto para qué? Para que la célula no siga proliferando. La introducción de la ciclosporina a la práctica clínica trajo consigo a la era moderna de los trasplantes, ya que antes de su uso la mayoría de los trasplantes de corazón o hígado se rechazaban. Por otro lado, la rapamicina se une a la enzima mTOR, que es la diana en los mamíferos de rapamicina, y esto con el fin de o evitar la traducción de proteínas y por lo tanto la supervivencia de la célula, es decir, evitar la proliferación de la célula. Luego tenemos los antimetabolitos, como su nombre lo indica, las toxinas metabólicas que matan a los linfocitos en proliferación se usan regularmente combinadas con otros fármacos. Aquí los máximos exponentes son la azatioprina y el micofenolato. Actualmente la azatioprina no se usa ya que es tóxica para las demás células, pero su función prácticamente es evitar la proliferación de los linfocitos. El fármaco actualmente más utilizado de este tipo es el micofenolato. Y los fármacos antiinflamatorios tienen un ritmo de acción es relativamente simple, ya que concretamente los que se utilizan son los corticosteroides y se utilizan para disminuir la reacción inflamatoria de los injertos, de los órganos. Básicamente lo que sucede es que se bloquean la síntesis y secreción de algunas citocinas, principalmente TNF-alfa e interleucina 1. Luego tenemos lo que son los trasplantes xenogénicos, que actualmente tienen mucho de qué hablar. El uso de trasplantes de órganos sólidos como tratamiento clínico está muy limitado por el número de órganos para donar disponibles, y esto pues, se sabe. Busca el hecho de que podamos obtener órganos de algunos otros lugares, por ejemplo, de algún otro animal. Actualmente los que están en la mira son principalmente los cerdos. En un trasplante xenogénico, el principal obstáculo a superar es el rechazo hiperagudo. ¿Esto por qué? Pues básicamente porque los humanos tenemos anticuerpos naturales específicos para la alfa-1,3 galactosiltransferasa. Esto porque es un epítopo que se encuentra presente en muchas bacterias comunes. Por lo tanto, en el 2001 se logró inhibir este gen mediante técnicas de edición genética de los cerdos. Por lo tanto, se ha abierto la puerta a que podamos evaluar el posible uso de algunos órganos de este animal para utilizarlos en los humanos. Gracias.